Regresamos en este rumbo de la mañana y como siempre para nosotros es un honor y un privilegio tener la oportunidad de conversar con este invitado de hoy porque siempre que viene aquí nos da titulares, nos enseña bastante, es un tipo que habla de frente, claro y llano y a la gente le encantan las entrevistas con el doctor Guido Gómez Mazara. Buenos días hermano, un honor y un privilegio. Buenos días, un placer estar aquí entre amigos. Todos los que son de mi generación y los que no son. Hoy es un día triste por la partida de Milanés. Así es. Esta mañana mi esposa me recordaba una foto que nos tiramos hay que con explicarle él a un en La grupo quién Habana. es Milanés, ¿oíste? A Pablo. Hay que explicarle a un grupo quién es Pablo, que es a un guito que conocen este grupo. No. Pero de verdad, yo pienso que cualquiera de las personas que disfrutó sus melodías sabe la trascendencia y la contribución que hizo Milanés a la música con calidad. Claro, un poeta. Temprano hablábamos de eso, Guido, antes de entrar. ¿Sabes lo de que Omega, colega, de que de Pablo? ¿Tú sabes lo que una vez antes de entrarnos, Guido, a analizar cómo va tu proceso político, tu proceso de tus aspiraciones, quisiera que iniciáramos la conversación partiendo del escenario actual que vive República Dominicana. En las últimas semanas ha habido una especie de pico de la violencia, de la delincuencia. La gente se siente temerosa y uno se da cuenta de eso por uno mismo. Ya yo estoy que miro el seguro de la guagua varias veces. O sea, uno se va poniendo como paranoico. Y entonces lo que uno ve de las autoridades no es satisfactoria la respuesta que estamos teniendo del ministro de Interior, del director de la policía, pero por ende eso termina arrastrando al propio presidente de la República porque se está evidenciando una incapacidad de dar respuesta a las expectativas de la sociedad. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Qué entiendes tú que ha faltado? ¿Y cuál es tu visión con relación a ese punto? Ok, con mucho gusto. Mire, la inseguridad ciudadana como concepto es uno de los temas de mayor perturbación que experimenta el país en estos momentos. Evidentemente el fenómeno de la inseguridad no es exclusivo del país. Y yo siento que los factores que activan el proceso de inseguridad ciudadana están íntimamente asociados a un tema de pobreza, marginalidad, desigualdad y falta de oportunidades. Y ineptitud hay que agregarle ahora, ¿verdad? Entonces, ese componente, cada vez que se ha abordado de una perspectiva de mano dura pura y simple, o presumir que el fenómeno se resuelve desde el punto de vista mediático, ha sido un fracaso. Lo digo, muchas gracias, porque yo escucho a algunas personas que son muy creativas haciendo referencia sobre dos modelos de sociedades que han asumido con un nivel de éxito el tema del combate a la delincuencia. El fenómeno más recurrente que la gente usa en lo inmediato es Bukele. Y yo quiero decir que, bueno, lo hacen con Bukele y con Uribe. Porque son dos modelos, y póngale comillas, de solución a un tema de la inseguridad. Pero en el caso que más recurren, por ejemplo, que es el caso salvadoreño, las características del proceso delictivo en El Salvador son totalmente diferentes de la República Dominicana. Tanto en el caso colombiano como en el caso salvadoreño, es el resultado de un conflicto de carácter político con características sociales que profundizaron el tema de la desigualdad. Y en el caso específico de El Salvador, yo los invito a todos a que evalúen lo que primero fueron los escuadrones de la muerte, en primer lugar, un punto tan trágico que una figura esencial, canonizado, Arnulfo Romero, fue víctima de ese proceso. Entonces, ellos pasaron de ahí a construir un fenómeno delictivo internacional que se llama las maras salvatruchas. Entonces, en el caso específico de El Salvador, existe una solución que siempre es discutible, pero en el caso de las maras desafiaron la autoridad del Estado. Y en el caso de Colombia, que también Uribe fue un político exitosísimo hasta ahora, como lo es Bukele, porque él devolvió lo que los colombianos anhelaban en su momento, que es el tema de la seguridad ciudadana. O sea, devolverle a la gente la tranquilidad de transitar por las calles. Pero el origen de ese conflicto también, para los que recurren, que el caso de Uribe tiene una raíz de carácter política. O sea, en Colombia matan a Gaitán, le dan un balazo,
Los liberales entienden que no es posible ganar el poder, se van a las montañas y comienza un conflicto que se inicia como un tema ideológico, después viene el paramilitarismo y ahí interviene el factor de narcotráfico. Pero ellos fueron capaces de hacer transformaciones. Hubo un alcalde en la ciudad de Bogotá que casi llega a la presidencia de la República. Se llamaba Antana Mocus, profesor de matemáticas, que él redujo sustancialmente el tema de la delincuencia. El que camina por Bogotá hoy se da cuenta que hay diferencias. Y yo los invito a que vayan a Medellín y evalúen un fenómeno que se llama, en Medellín, había un conflicto de carácter entre las bandas delictivas y cosas esas. Y en Medellín hay un fenómeno interesantísimo, que es un punto de referencia turístico inclusive. Ahora, haciendo esos paralelismos, yo quiero decir que en la República Dominicana ni existe criterio racional respecto de apelar a una solución del conflicto actual. Se llama Comuna 13 el fenómeno de Medellín. Se llama así, Comuna 13. Sí. Entonces, en el caso de la República Dominicana, ¿los jóvenes van al mercado delictivo porque quieren? No, van al mercado delictivo por falta de oportunidad. Póngase a pensar solamente, y yo quiero inclusive ir de la referencia puramente académica al tema de la realidad. El nivel de desempleo en América Latina es 19% entre jóvenes de 18 y 35 años. República Dominicana de 29%. ¿Qué es una esquina para los que venimos de barrio? Cuando no hay oportunidad de empleo, la esquina es una fuente de creatividad delictiva, porque los muchachos no tienen nada que hacer. Entonces, los gobiernos, hablo en plural, los gobiernos han apelado a aspectos puramente mediáticos. En el caso específico actual, puede que exista en otras demarcaciones, pero el fenómeno delictivo duro es un fenómeno urbano. Porque los grandes centros urbanos se está dando, se ha ido profundizando. La figura que está al frente del proceso de combate es una figura que tiene antecedentes de éxito político y formación rural. O sea, asumir el tema desde la perspectiva de un fenómeno que es urbano, hay una especie de confrontación entre su historial formativo y sus características. En ese mismo orden, las propuestas de solución, entre comillas, que se han apelado son inefectivas. Yo no soy muy bueno en la bebida, era excelente en la comida, pero yo no conozco ningún ladrón o asaltante que se dé un humo primero para ir a robar después. No, eso no pasa. Eso es una cosa ilógica. Además, hay un componente como discriminatorio a la hora de establecer resoluciones mediante la cual en una demarcación de la ciudad de Santo Domingo, sí, es decir, dése un humo aquí en la capital y entonces después vaya para Villamella, vaya a Los Alcarrizos. Es decir, las posturas son totalmente erráticas. Yo no quiero verme aquí como una persona que desde su punto de vista crítico a la gestión, pero que en militancia partidaria haga carrera sobre la base de los desaciertos de mis compañeros. No. Yo no soy así. Ahora, el tema de la delincuencia no le pregunto el partido a nadie. Yo no conozco a la primera persona que lo van a asaltar y le dicen, mira, ¿tú eres de qué partido? No, la gente te asalta y te atraca. Entonces es un fenómeno. Y yo no sé si es mucho pedirle, por ejemplo, ahora en diciembre, yo quiero recordar a Enriquillo Sánchez que siempre decía, llegó bebiembre. Bueno, ahora en diciembre, como en el gobierno hay gente que lo sabe todo, yo me permito hacer algunas humildes sugerencias. El Ministerio de Deporte, que hay un amigo mío que es ministro de Deporte, no puede establecer un programa fundamental en los grandes centros de conflictividad social para que en el mes de diciembre entero desarrollemos torneos de 3x3. Intramuros. Sí, que se hacía intercalle, que se hacía antes. O sea, tú coges la parte norte de la ciudad capital e invierte recursos y comienza a garantizar competencia entre voleibol, baloncesto, béisbol. Claro. Tú le dices a cualquiera de las figuras fundamentales del deporte de este país, ven, una clínica. Vamos para tal sitio. Vamos para tal sitio. Y los muchachos van. Y van sin problemas. 1, 2. No existe posibilidad de hacer un concurso en la circunscripción 3 entre la gente de La Cañita, en Luperón, Gualey, la 42, a ver quién pinta mejor su barrio. Murales. Ministerio de Cultura. Claro. Que se hacía. O sea, el sentido común. ¿Cuántos jóvenes terminan sus actividades escolares la primera semana de diciembre hasta la segunda de enero? ¿Cuántos pueden participar en jornadas de limpieza de cañadas y de ríos? Esas son propuestas humildes que hago. Yo pienso que es una forma de sacar a los muchachos y a las muchachas de temas de conflictividad de cualquier naturaleza. ¿Por qué lo digo?
porque el ciudadano puede aportar a una solución. Fíjate que yo hago las críticas del lugar y ahí voy a la solución. Otra cosa, en ningún país del mundo la mano dura pura y simple resuelve el problema. Es una combinación de elementos. Y aunque mis amigos del gobierno estuvieron muy fascinados por el tema de Giuliani en una etapa inicial, las características de la eficiencia de Giuliani en Nueva York no se corresponden nada a la realidad social dominicana. ¿Por qué Giuliani fue efectivo? Giuliani fue efectivo porque cuando él llegó de la fiscalía a la alcaldía, la ciudad de Nueva York experimentaba a David Dinkins como el primer alcalde afroamericano, que fue muy tolerante. Y los niveles de criminalidad se dispararon. Entonces él llegó con un criterio de mano dura. Sí. Pero él combinaba mano dura por un lado. Y exportador de delincuentes. Exactamente. Y pasó una legislación que se llamaba 3 Strike and You Out. Entonces, y además de eso hacía lo siguiente. A los policías que estaban designados en áreas conflictivas le incrementaba el salario. Ahora, vamos a la realidad del barrio. El tema del sonido, porque el gobierno tiene un problema de momentum. Yo no sé cuántos de ustedes juegan basquetbol. Claro. Pero nosotros que jugamos basquetbol, la gente no se puede hablar en el tiro. No. O sea, cuando tú vas a tirar, entonces el gobierno se deja que le hablen en el tiro, entonces falla. Sí. Mira por qué. El tema del sonido es correcto. Claro. Es correcto. Pero ahora, no es el momento. Ahora, el momento es el problema. Segundo lugar, ¿por qué las decisiones en materia de combate a la delincuencia tienen más un espíritu politiquero y no un acto de racionalidad de los actores del proceso que están dañados? Junta de vecinos. Por ejemplo, si yo vivo en La Caracas, ¿verdad? En Villa Francisca, y yo trabajo aquí, y trabajo con los muchachos en el sonido, y llego a las 6 de la mañana aquí, llego a las 6 de la tarde a la casa, ¿verdad? Y llego explotado. Y quiero ver o un juego de pelota, de baloncesto, o hacer la tarea con mis muchachos. Pero yo vivo en la segunda planta del colmado del barrio. Desde el lunes, el tipo del colmado tiene a Richie Reyes y Bobby Cruz desde las 12 del mediodía. Y cuando tú llegas a las 6, que estás cansado, tú no tienes forma de cómo decirle al dueño del colmado, mira, baja esa vaina. Ahora, tú sabes en el barrio quién tiene la autoridad para decirle al jefe del colmado que baje eso. Y ese lo va a bajar. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la solución es dar discurso en actividades masivas e impulsar que el capitán o el teniente llegue al colmado y diga, baja la bocina. Tú sabes lo que va a pasar ahí, ¿no? ¿Verdad? Entre un... Ya. Entonces, el tipo se siente herido porque le penetra su privacidad, que es el colmado, y en definitiva, entran en un pacto que ustedes saben cómo es. Los viernes pasa a buscar lo suyo. Entonces, yo hubiese preferido que las decisiones en temas de combate a la delincuencia viniesen de la Junta de Vecinos y de esas instancias. Otra cosa. Yo respeto mucho a los motoristas, creo que son personas de trabajo, la mayoría se dedican a actividades correctas, sí. Pero ninguno de los que estamos aquí, ninguno, por más guapo que sean, no reacciona cuando siente un motor cerca. Es una cosa como mecánica, estamos robotizados. ¡Bum, bum! Es el ruido que hace daño. Entonces tú te pones eléctrico. Repito, yo no estoy prejuiciándome contra los jóvenes que andan en motor, pero mi hermano, numérelo por lo menos. O sea, ¿por qué las placas de este país? Pero del único plan, Guido, sí, del año pasado. Sí, pero el plan es el discurso, el hecho que yo estoy hablando. Claro. La pregunta es la siguiente. En cualquier país de Sudamérica, las placas tienen demarcaciones. Por ejemplo, el que vive en Ohio tiene una placa que dice Ohio. Pero el que vive en Valledupar, en Colombia, tiene una placa que dice Valledupar. El que vive en Monterrey, en México, tiene una placa que dice Monterrey. Porque tú delimita los ámbitos y tiene mayor capacidad de identificar la cosa. Aquí el de los Alcarrizos tiene una placa, pero tú no sabes de los Alcarrizos. Entonces, una de las medidas de controlar el tema de la delincuencia es eso, identificar un sinnúmero de cosas. Hago sugerencias, yo no soy tan inteligente como Chu, ni como el comandante Ten, ni soy tan brillante como el presidente de la República. Lo que estoy diciendo es que el tema delictivo es un tema que hay que asumirlo de conjunto, sin politiquería, porque al final de la jornada yo quiero emitir esta consideración. Es un poco dura, pero la voy a decir. En materia del combate a la delincuencia, el gobierno se ha quemado. Guido, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Mira, tú hablabas del caso de los motoristas. Yo fui motoconcho, creo como 4 años más o menos. Recuerdo todavía perfectamente eso. ¿Tú no has sentido que han querido estereotipar la delincuencia? Porque cuando a mí me hablan de moto, porque yo fui motoconcho, yo nunca le robé a nadie. O sea, y yo nunca salí a atracar, yo conchaba. Y me levantaba a las 5:30 de la mañana a cargar a mi pasajero para Villa Consuelo. Sí. Entonces,
O sea, yo sé que hay motoconchos, sí, claro. yo sé que hay motoconchos que están metidos en vagamundería. Gente que anda en motor, ni siquiera motoconchos. Yo te pregunto, ¿tú sientes que han querido? Porque mira, por ejemplo, cuando tú concentras, yo sé que en los barrios marginados hay de todo. Ahora, cuando yo veo que me concentran los operativos en los barrios marginados, yo digo, pero tú lo que estás es movilizando delincuencia para otro lado. Por ejemplo, yo que vivo en un barrio, tú que conoces los barrios perfectamente, mira, tú te vas a la Francisco Rosario Sánchez, entre Gualey, Guachupita y los Guandules. Esa es la 3. Ahí se atraca menos en el día que la cartera que se quitan aquí en Naco. No, pero déjame decir algo. Oye, estoy diciendo, ahí se le quita quizás menos cartera a la gente que lo que se quitan ahí en un millón. Mire, maestro. Yo no entiendo eso. Maestro, usted está dándome material para un tema que yo he llamado la criminalización de la pobreza. O sea, combatir la delincuencia no es concentrar las acciones en los barrios pobres. Vamos por parte. Que son cosas diferentes. Claro. ¿Por qué el gobierno da señales duales respecto a esos combates? Miren por qué. Duro en Gualey, Guachupita, Lomini y Catanga. Perfecto. Perfecto. Ahora, es un acto de criminalización de la pobreza. Porque le está diciendo a la sociedad, solo ahí roban. Claro. Mentira. Si tú juntas todos los carteristas de Gualey, no se han robado la mitad de 4 ricos de este país. O sea, tú vinculas todas las acciones delictivas de los ladrones de este país, carteristas de baja monta, y no hacen a cuarta parte de lo de Noel Guerrero. Doctor. Entonces es el problema. Eso es el problema de la sociedad dominicana. Entonces hay un proceso de criminalización de la pobreza. ¿Y qué señal estamos dando? Bueno, que al pobre infeliz, señora, hay un concepto que se llama delito famélico. Los Miserables, que es un clásico, comienza por eso. Claro. Entonces, yo creo, sin ánimo de justificar, que lo que hay que establecer mayor nivel de oportunidad a esos sectores y no confundir la tesis de que la pobreza es socia de la delincuencia o que el que se bebe un trago solo saque a robar y atracar. Bueno, en los países nórdicos es donde más se bebe y el nivel delictivo es bajito. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y otro elemento, a mis amigos del gobierno. ¿Ustedes hicieron algún estudio desde el punto de vista de lo económico, del impacto que tiene en esos sectores de comerciantes medios la posibilidad de restricción de horario, control de cualquier tipo de actividad? O sea, ¿cómo eso impacta en la sociedad dominicana? Le doy como información, el último trimestre, el incremento en el sector desempleo, donde más impactado en el sector informal de la economía, 6%. Entonces, tú no puedes, ahí coincido contigo, creer que se resuelve el problema apretando abajo. No. El problema se resuelve generando las oportunidades indispensables abajo. Y sobre todas las cosas, y no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, porque aquí hay un discurso dual respecto del tema del combate a la delincuencia con muchas actividades del país. Una cosa es el público, otra el privado. Lo voy a decir con el dolor de mi alma, porque yo vengo de un sector popular. Para la solución de ese conflicto hay que tener un mayor entendimiento de lo que está pasando en el barrio y en la marginalidad social. Claro. O sea, la Concepción Popi no está en capacidad de entender ese fenómeno. Y no estoy discriminando con esto. Lo que estoy diciendo es que es otra realidad allá abajo. Miren una cosa, mis queridos amigos del gobierno. Ni el regidor, ni el líder cultural, ni el líder deportivo tiene mayor capacidad de solución del conflicto que el jefe de la otra cosa en el sector. ¿Qué es la otra cosa? El líder delictivo. El capo. El líder delictivo. Ya, tiene 500 manifestaciones. Porque la gente cree que es solo narcotráfico. En el barrio hay 20 actividades que son tan lucrativas como esa. Yo he visto en sectores marginales, por ejemplo, a los chiperos exhibiendo vehículos ahí que tú dices, ¿cómo? ¿Y ese? ¿Cómo tiene ese carro así? Y todo el mundo sabe que la autoridad policial sabe lo que hace. Entonces, no, y no es eso, Guido. De ahí se desprende el de la boutique. Sí. De los negocios. El factor encadenante. Dinero, el factor encadenante. El fruto del dinero de todo eso. Entonces, las grandes soluciones de los conflictos, en algunos niveles, óyete, los gobiernos salvadoreños tuvieron que negociar con las maras. No estoy diciendo que negociar es tolerarle sus actividades ilegales. No. Es comprender el fenómeno. Aquí se hizo un PM que hacía eso mismo. Sí, Luis. O sea, el PM le llevaba cheque a delincuentes. Programa eventual mínimo de empleo se llamaba. Entonces, que no creo que sea la solución. Ahora, hay que articular toda una política totalmente diferente. Y el gobierno, que yo quisiera que lo hiciera bien, tiene la gran perturbación de creer que todos los problemas del país se resuelven desde el punto de vista de lo mediático. Y eso no es así. Guido, cambiando de tema.
En un momento dijiste que el gobierno perdió la batalla diplomática frente a Haití. Vemos, bueno, hace unos meses, ¿verdad? Entonces, vemos la reacción del gobierno al comunicado de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esa postura del gobierno ante ese comunicado de la Embajada de Estados Unidos que nos tilda de discriminatorios? Tú sabes que Dios es tan justo en su misericordia que pone todas las cosas en su lugar. A mí me encanta ver gente ahora de una tradición conservadora pro norteamericana haciendo gárgaras nacionalistas. A mí eso me encanta, eso me encanta. Gente que toda la vida le han visto a ellos. Gente que su única relación con la embajada americana, el departamento de Estado ha sido de genuflexión, ahora son nacionalistas. Sí. Mira por qué eso pasa. Eso pasa porque el canciller es una persona actual, el canciller actual, es una persona que conoce la sociedad norteamericana. Sí, sí, sí. No solo porque hizo carrera diplomática, sino vivió en Washington. Y tiene inversiones. Sí, pero hace muchísimo. Sí, no. Entonces, siempre. mira lo que pasa. Él tiene una mayor capacidad de aproximarse al fenómeno. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Porque eso se provoca. Yo quiero decir, miren, ¿quién gobierna Estados Unidos? Los demócratas. ¿Qué coalición política garantizó éxito? Es una combinación de minorías étnicas que son mayorías electorales con los liberales. ¿Cuál es la visión que ellos tienen? Que el tema de la discriminación ellos lo abordan desde la cultura norteamericana. Los Estados Unidos fue una guerra civil porque los estados del norte querían preservar la esclavitud, los estados del sur. Fue una confrontación de carácter de liberar a los sectores que se entendían esclavizados. Sí. Y por eso, culturalmente, ellos asumen el tema racial totalmente diferente al de nosotros. Por ejemplo, aquí estamos un grupo, aquí todos somos prietos. Todos. Claro. Entonces, las distancias con el tema del racial en República Dominicana es culturalmente diferente a lo que pasa en los Estados Unidos. Y la ley de Jim Crow. Entonces, Jim Crow, sí. Entonces, pero ¿cuál fue el proceso? Que en los Estados Unidos entendieron eso, que pasaron una ley que se llama Affirmative Action, acción afirmativa, que establece cuota de participación. En el caso de la República Dominicana es totalmente diferente. Y por eso ellos abordan desde esa perspectiva, sumado a un interés. Y es que en los políticos locales quizás no entienden mucho la cultura norteamericana. Miren, en Estados Unidos actualmente el tema haitiano tiene dos factores que lo empujan. Primero, la condición de ser el país más pobre del este hemisferio. Haití hay una sensibilidad natural. ¿Ustedes sabían que la vocera de la Casa Blanca es haitiana? Sí, haitiana. Sí, claro. Sí. Entonces, eso genera otros factores que confunden la percepción que tienen Estados Unidos respecto de nosotros, porque es el trato a lo que ellos llaman discriminatorio y racial a los ciudadanos norteamericanos, pero también está el componente de acusación internacional que nos tienen a nosotros respecto de ese tema. Conclusión, yo pienso que la actitud del gobierno dominicano ha sido correcta. De verdad. Ahora, a mí me encanta ver a esta gente de ultraderecha, ¿verdad? Ultraconservadora, genuflexo, servil, que nunca le ha importado estudiar los fenómenos norteamericanos, pero sí ser servil de ellos, asumiendo esta postura. O sea, Narciso Sacón deja un niño teta delante de ellos y tú lo veas diciendo, no vayan al almuerzo de la Cámara Americana. No, pero ven acá, mi hermano, usted lo que ha vivido besándole en un lugar donde nunca del sol a los gringos toda la vida. Tú ves, porque la gente tiene que ser coherente. Pero yo entiendo que ningún Estado tiene derecho a definir las políticas migratorias de nosotros. Pero en segundo lugar, el comunicado es un acto de responsabilidad. Guido, pero también que no me vengan con falso nacionalismo, que no son nacionalistas ninguno. Adelante, Víctor. Guido, vamos a aterrizar por aquí. Vámonos por los umbrales de la Fiscalía, el PEPCA, la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que pasa con el expediente de Donald Guerrero? Que ni para adelante ni para atrás, que por aquí, por allí. ¿Cómo es esto? Ese expediente está terminado. Está terminado. ¿Será procesado? No, ese expediente, señores, aquí hay un inclusive a ese expediente se le adicionó un elemento nuevo. Vamos a ver. Y es que Eduardo Pellerano, que era socio de él, no, jefe de él, y Donald terminó comprándole a él el negocio, acaba de adicionar un componente al proceso investigativo. Lo que pasa es que la gente no está al día de eso. Es un tema lo voy a decir bonito, es un tema de esquivar patrimonios. Hay una compañía en Puerto Rico que controla la distribución de BMW y en el capital, su crédito autorizado se habló que era de $20,000.
cuando el socio de ese momento dice que no era 20 mil dólares, que eran 20 millones, cuando él era socio de ese proceso. Entonces hay un tema ahí adicional. Pero en el caso de Donald, eso está tiro de hit. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿Pero usted cree que se...? Totalmente. Porque se habla de que hay mucha gente... No. Ahí está el jet set económico por un lado. Y cuando eso ustedes lo conozcan, ya está el acto de acusación, ya está hecho. Están las 37 personas incorporadas. Cuando usted vea, invítenme. Cuando ustedes vean, no son los nombres que aparecen, es las conexiones sociales. Que aquí mucha gente no quiere llegar. Y medios de comunicación le cogen miedo a todos. Y políticos también. Guido, quiero preguntarte lo siguiente. Pero eso está ya. Guido, a propósate de eso. Rotemos las... Espérate. Ahora, esta gente se emociona. Disculpa, para que ahí mismo, disculpa. Yo sé que el turno es suyo. No hay Yo sé que el turno es suyo, para que en la pregunta ahí mismo. Debo decirte que he cedido el espacio para que continúen preguntándole al doctor en el sentido de que yo sé que hay mucha curiosidad. Tranquilo, no hay problema. Tranquilo. Guido, la información que uno maneja, uno que tiene sus amigos, la antigua KGB y cosas que le mandan su información a uno, ¿sí? Es que ahí, primero hay un político de envergadura. No, varios. Un peje gordo. Tú sabes que yo estoy hablando ahí, en ese caso. Y segundo, hay varios funcionarios del gobierno pasado que fueron inclusive ratificados por este gobierno. Sí, correcto. Estaban ahí. Eso es correcto. Esa gente está en ese expediente. Eso es correcto. Y el político gordo, grosero. No, pero el caso de los políticos, hablo en plural, no es uno, es los. El caso de los políticos es por el de verdad, el caso de los políticos es por el dinero recibido. Sí, claro, de eso. En el proceso de todo el tinglado mafioso que existía ahí. Pero están en ese expediente. Sí. No, en los interrogatorios lo mencionan. Wow. Lo menciona. Pero no por eso, porque por ejemplo a Danilo Medina lo han 800 veces lo mencionaron, muchísimas veces, y de hecho en ese caso también no aparece como 48 veces. Con una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Con una sola diferencia. Bueno, porque hay lazos que de una forma u otra tienen otro tipo de implicaciones. Yo no puedo estar procesando éticamente a una persona que en el proceso de interrogatorio dice, no, pues yo le mandé 65, 70 y 30 a fulano de tal y se lo entregué a Perencejo de tal. Eso es lo que ha provocado algún tipo de reacción de las élites políticas que de una forma u otra andan poniéndole un refrigerador al proceso para que eso no se conozca. Yo me he sorprendido un poco, doctor. Sí, pero es de todos los partidos, ¿eh? En mi caso que trabajo aquí de 7... Ahora, el nombre que no aparece buscando cuarto es el mío. Tú lo puedes escribir. Bueno, en mi y caso... para que tú entiendas por qué mucha gente tiene obstinación conmigo, es porque yo puedo decir la cosa que ellos no pueden decir. Me voy a parar de aquí, sí. Wilson Camacho hablaba de ciertas presiones. ¿Usted no quiere que dé Luis Pro? No, tranquilo. No, porque es el mismo tema. Emocionado. Esas declaraciones de Wilson Camacho de que ciertas presiones. Él hizo un Sí, tuit una vez. ¿Tenía que ver con ese caso? claro que sí. Y con otros casos. Sí. Lo que pasa es que todos ustedes aquí, de una forma u otra, sienten como en la noción de persecución en este país, y por eso yo ahorita hablaba de la criminalización de la pobreza, solo toca a muchos sectores. Cuando es un infeliz, lo publican en todos los periódicos. Pero cuando es otro nombre, mire, ahí hay una operación en ese proceso que la responsable aparece en el de Jean Alain con 400 milloncitos, según ellos. Pero en este aparece con 4,000. Oh, Dios. Pero, vamos, Delvis. Y mucha gente aquí en la prensa no dice ese nombre, maestro, porque tiene miedo. Maestro, ya le agua fría esta vaina. Vamos, para yo sí lo digo, yo tengo que ver con para que salgamos de ese tema, doctor, a veces en la cabina aquí, bueno, en cabina no, en el pasillo, uno se encuentra con gente que uno, porque tuvo un peso bastante fuerte contra ellos, como que ya a esta altura pensaba que iban a estar mínimamente en Najayo. Algunos de esos nombres que desde tu óptica jurídica entiende que hay elementos suficientes en términos de administración pública ante su paso por el gobierno pasado y que lamentablemente uno solo se encuentra pero en los medios de maestro, comunicación. yo lo que creo es, al igual que todos ustedes, yo tengo preocupación por la dilación, pero yo siempre favorezco el debido proceso, siempre, por un problema de principio. Claro. Ahora, los vasos comunicantes de la política dominicana son los que contribuyen a los retardos, porque hay gente del pasado gobierno que resolvió su problema, entienden ellos. Y como resolvió su problema, el mecanismo que activaba el proceso de investigación, como la realización de las auditorías, ha sido retardado porque ellos se garantizaron su tranquilidad. El que evalúa el comportamiento en el proceso del PLD se da cuenta por qué Gonzalo se movió en la dirección que se movió. Sí. Porque Gonzalo lo que estaba era respondiendo a gente que él supo
que le simuló una lealtad en el proceso interno y resolvió su problema por otra vía. Pero yo le pongo nombre a las cosas porque yo... Guido, me yo- para de aquí. Pero, Ay, esto no caballero, necesita espérese. abono ni Adelante, fertilizante. Guido. No. Está caliente. Esto Por no ejemplo, necesita fertilizante. la gente se pregunta por qué a José Ramón no le han hecho su auditoría. Visita sorpresa, doctora. Ay, diablo. Nos pasamos, incluyendo al candidato presidencial, hoy presidente de la República, diciendo que la visita sorpresa era una fuente de corrupción. Lo ¿Ustedes es. lo escucharon, sí o no? Lo es. Brevemente. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, que hay que Claro. investigar Hay eso, que investigar. auditarlo. Entonces, pregunten por qué no se ha hecho la auditoría. Pero yo hasta vi en a José Ramón Peralta en China con un grupo de empresarios y con funcionarios De una aquí, en misión una de este foto de gobierno. una Ah, sí, 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 sí. misión. Sí, En Alemania pero la, estaba la- Él estaba también. atrás, la- me dio- la- pero la pregunta es la pero recogido. siguiente, ¿pero por qué con José Ramón no? Uno. Dos. Montarlo. No, pero no, hay otros que están más rápidos, porque aquí la memoria es selectiva. ¿Y qué pasa con lo de Gonzalo? Ah, el asfalto, Lo de Gonzalo es tan caliente. terrible que su hermano, no solo lo hicieron general, sino que es la única vez en la historia dominicana que un candidato presidencial oficialmente le dan una escolta. Sí. ¿Está documentado eso? Sí, sí. Está documentado, eso no es mentira mía. Entonces, te mencioné de dos, ¿verdad? El caso de Donald está ahí a tiro de hit. Así Ya van es. 3, Sí. 4. ¿Ustedes no le preocupó nunca que un ministro de Obras de Agricultura en pleno ejercicio tenía una compañía de abono que le vendía al ministerio? La compañía de abono. Que le vendía al ministerio. Entonces, ese tipo de cosas están ahí evidentes. La gente quiere más velocidad, pero yo prefiero el debido proceso. Guido, yo quiero preguntarte lo siguiente, ya finalizando la entrevista. Abel Martínez gana el proceso interno del PLD, ya tienen su candidato, ¿verdad? Leonel Fernández evidentemente será el candidato de Fuerza del Pueblo. Nosotros duramos una semana en Madrid. España. En España. Y estuvimos hablando con la dirigencia del PRM allá, Yo le gano con Luis. funcionarios, ¿Cómo, con cómo? Yo le gano a diplomáticos. Luis en Oye, Madrid, le doy una pela. Mucho apoyo. en Holanda, Sí, sí. en todos los lados. Y hay un sentimiento de las bases del PRM como que todavía ese tema no está zanjado. Entonces yo digo, si vamos, Guido, a una batalla, a la que sea, lo primero que tú tienes que tener cohesionado ¿Tu ejército? es tu ejército. Entonces, ¿qué está viendo Guido hoy con esa elección de Abel? Las encuestas que tú dijiste el otro día, que hay una encuesta que Leonel le lleva 3 puntos a Luis. Háblame de eso. ¿Qué es lo que tú estás olfateando en el escenario político? Bien, por parte. Lo de Abel. Yo, desde el punto de vista generacional, me siento bien por el resultado. Pero Abel corre el riesgo de tener que lidiar con el típico caudillo político. Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo, porque yo he tenido que lidiar con uno. Claro. O sea, los caudillos se sienten administradores de la carrera de los otros. Y sienten que el único ejercicio de relación es de genuflexión. Sí, claro. Entonces, el tema de Abel es un tema delicado porque en la medida que Abel construye un cuerpo propio, hay otros que pasan a un segundo plano. Y yo no sé si la mentalidad del típico caudillo es aceptar un rol de segundo. Eso es un problema. En ese mismo orden. Abel está lidiando con un fantasma, porque la marca partido PLD, producto del tema de la corrupción, ha sido duro. Ahora, para él es indispensable mantener esas fieras controladas, que no salgan a conspirarle, dando un espacio de participación en la campaña. Sin embargo, puede ser el principal elemento que obstruya la posibilidad de que él sea presentado como algo diferente. O sea, si lo integra es malo y si no lo integra también. Exactamente. Entonces, Dios. Francisco, jefe de campaña. Y te lo puedo decir, Francisco es instintivo. Estaba con Abel. Pero por mucho. Entonces, Margarita está recibiendo en su paladar la lógica de las conspiraciones que se dan en los partidos políticos. La falta de transparencia. Por eso ya tiene un De la rezago. que ella fue parte en un Le momento. sacan el En su colchón, momento. le sacan el En su colchón. momento. En su momento. Por eso yo te dije que ahorita que Gonzalo reaccionó internamente como reaccionó. Porque Gonzalo tiene información privilegiada de quién envió para resolver su problema. Frente a eso, el tema de Abel es un tema que él tiene que irlo conduciendo con inteligencia. Mi humilde sugerencia, yo lo que creo es que en el caso de Abel, él tiene que construir una imagen
de un hombre que tiene dominio temático sobre aspectos que trasciendan la lógica de lo estrictamente municipal. Mi humilde opinión. Ya se lo he planteado aquí públicamente. Mi humilde opinión. O sea, aquí hay que hablar de estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, eficiencia del sector público, apreciación del tipo de cambio. Los políticos mexicanos tienen que estudiar. Política migratoria. Bien. No estoy diciendo que lo estudie, es un tipo inteligente. Primer lugar. Segundo lugar. Evidentemente, en la Plaza de Santiago, que es su fortaleza, le han puesto dinamita. Y Valentín, no lo subestimen. Valentín es un tipo inteligente. Inteligente. Y que la gente ahora anda diciendo, no, que él es un sedicioso. Mentira, los fundamentos de él tienen que ver con un aspecto puramente que él entiende que es ideológico. Y en el PLD, como en los partidos políticos dominicanos, hay una deriva ideológica. Eso es evidente. Eso pasa en el PRM. ¿O tú crees que Paliza y Carolina son de izquierda? Liberal y progresista. Y el fundamento ideológico del partido es eso. ¿O tú crees que Luis es de izquierda? Por favor. No. Entonces, él dijo eso y perfecto, muy bien. Ahora, ese es el caso del PLD. Yo percibo que en el PLD tienen que lidiar con un tema. Y es la capacidad que puede exhibir Leonel Fernández de aquí a las elecciones de seguir succionándolo. Si no es un tema. Ahora, nadie está inventando las cosas. Cuando nos fuimos del PRD, le succionamos el PRD para acá. Entonces nadie se ponga guapo por lo otro. En ese mismo inconveniente. Aquí hago una segunda vuelta. Olvídate del discurso que estén dando los políticos que no son transparentes. En ese proceso de segunda vuelta, ¿qué debe prevalecer para el lado del PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿La lógica de la sumatoria o la ira personal? Si es la ira personal, se joderán. Si es la sumatoria, otros resultados. En el caso del PRM, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Pero usted estaba en España. Sí. Yo estaba este fin de semana en Curazao. ¿Usted sabe cuántos dominicanos votan en Curazao? ¿Cuándo? Y en Aruba. Ese es un problema. Y en Bonaire. Y en San Kitts. ¿Cuánto hay por ahí abajo empadronado? Bueno, para que ustedes tengan una idea, en Aruba el 10% de la población es de origen dominicano. Oigan esto, hay 158,000. Cualquier día lo invito. Y en Curazao hay 184,000 dominicanos. Y el 14% de la población es dominicana. 14%. O sea, tengan cuidado. Población. Entonces, esos son dominicanos que comen mangú por la mañana, hacen sancocho. Emigraron hace 30 o 40 años, sus padres se establecieron allá y ellos desarrollaron habla papiamento perfectamente. Entonces, es un factor importante el tema de la diáspora. Yo he dicho que el voto de la diáspora va a ser un voto determinante en las elecciones nacionales porque no es un voto de chicharrón de pollo ni cerveza, no es un voto clientelar. Entonces, en el caso específico de nuestro partido, ¿cuál es la lógica del poder? El poder nunca es reflexivo. Es irracional, es atropellante. Los PLDistas perdieron porque no fueron reflexivos. Claro. Se dividieron. Entonces, ¿cuáles son los precedentes que tiene hoy PRM anterior PRD? Cuando Jacobo Magluta era candidato y rechazó incorporar a Peña en la boleta, además de la conspiración de Jorge Blanco, ¿cuál fue el resultado? Derrota. Cuando Atuay de Camps en el 2004 dijo después resultado, misión cumplida, cosa que yo no comparto. Sí, claro. De resultado. Cuando Miguel Vargas nunca se subió en la patana, ¿qué pasó? Perdimos. Sí. Entonces, los hechos, no estoy diciendo que son acciones correctas, estoy hablando de la jurisprudencia. Esos hechos tienen que conducir a una actitud racional e inteligente. En el gobierno hay una actitud de que ellos lo pueden todo. Bueno, pues allá ellos. Lo que está pasando abajo es otra cosa. Y si no se quieren dar cuenta, tienen inconvenientes y problemas. Además, yo los invito, sin pagarle taquilla a los empleados, que los ministros del PRM vayan al play. Ay. Aquí hicimos el ejercicio el otro que vayan. Yo lo hice. Que vayan al play. Guido. Uno. U otra cosa. Otra cosa. Ellos pueden ir a su casa. Otra cosa. Excúsame que lo haga en este escenario. Que sigan creyendo en las encuestas manipuladas. Ay, Dios mío. Miren, en el histórico Partido Reformista, el popular era, ¿tú sabes quién era el popular? Jacinto Peinado, le ganó Eduardo Estrella. En el viejo PRD la popular era Milagro, le ganó Hipólito. Y en el proceso interno del viejo PLD, cuando Jaime David y Danilo compitieron, el popular era Jaime. ¿Ganó quién? Era Jaime. Entonces sigan creyéndose eso. Pero en el más reciente PLD, la popular era doña Margarita. Las encuestas son instrumentos. Sí. Margarita estaba adelante en las encuestas. No. Las encuestas que presentaron la vaya como popular. Ella es la mayor simpatía, esa es la verdad. Entonces, dejen de estarse creyendo eso.
el amigo de ustedes, Danilo Medina, un año... ¿Amigo de ustedes? De Manuel. De Manuel. De Manuel. Intimis. Sí. Líder, mentor y guía. Una pregunta. Un año y medio antes de las elecciones anteriores, él no publicaba en todos los periódicos del país que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. 83. ¿Eh? Entonces, no subestima la inteligencia de la gente. Y además, el que contrata empresas encuestadoras tiene que verificar el background de mucha de su gente. Y el país de origen, Guido, los temas que tienen mira, por allá. tú que eres un hombre perspicaz. Juan Bosch y Martí popularizaron un principio bíblico, ¿verdad? De aquellas cosas que no se ven. Eso es segunda de Corintios. Y a mí me gusta mucho en política ver las cosas que no se ven, que no se perciben así. Analiza esto. Tú has señalado con propiedad meridiana que los elementos que caracterizan la concepción de diferencia de clases en Estados Unidos y en República Dominicana son totalmente diferentes, sobre todo el tema racial. Analiza esto. Nosotros vamos para 3 años de gobierno ya. En República Dominicana no tenemos un embajador nombrado de Estados Unidos. Es una señal. No solamente no tenemos un embajador, hubo un retiro de una iniciativa de un candidato, de una iniciativa que había hecho el presidente. Hubo el retiro. Segundo, primera vez que yo escucho, te lo digo verdad, o por lo menos se hace público, de que ellos están midiendo cada 3 meses aquí en el país. Tú lo sabes perfectamente. Y ahora, ¿verdad?, sale este comunicado enfrentando una política del gobierno que es correcta, políticamente escrito. Claro, es correcta, Entonces, yo te pregunto, con esos elementos que yo te estoy describiendo, ¿tú entiendes que eso está solamente en el tema racial? No. ¿O eso es una dirección política? Eso tiene una carga política, porque los que nos sentimos bien con una llamada en el marco de un proceso anterior no tienen que ponerse guapo ahora. ¿Verdad que sí? Porque si Mike Pompeo fue una llamada heroica para algún sector en el que yo estaba, que electoralmente se benefició de eso, no se pongan guapo ahora. ¿Verdad? Porque por eso hay que apostar a la coherencia. Mira, yo creo que en los Estados Unidos hay un fenómeno sumamente interesante. Hay que darle un seguimiento específico. Y yo siento que alguna gente de mi partido, de mi gobierno, apostó a Trump. Y ellos se lo escribieron en la libreta. Le dijeron, ok, más para adelante nos vemos. Y las señales que están dando es eso. Yo tuve una discusión en buen sentido con un funcionario de primera línea de este gobierno, hermano mío, frente a la figura fundamental del gobierno, coloquial. Y le dije, va a ganar Biden. Me dijo, no va a ganar Trump. Le dije, bueno, el poder no da conocimiento. Y ustedes no conocen de cultura política norteamericana. No, que va a ganar. Y apostamos una cena. Cuando llegaron los resultados me llamó y me dijo, diablo. Porque ellos no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos. Y frente a eso, yo aconsejaría, repito, en el gobierno la gente sabe más que el diablo. Ellos solo se lo saben todo. Y nadie ese sabe. español lo tiene loco a ellos. Sí. Son varios. Son varios colombianos lo tienen. No sale los restaurantes bebiendo. Es una cosa terrible. No sea indiscreto. Tú lo que de paso, contratar compañía de bots es ilegal. Sí, es ilegal. Por eso mucha gente le fue mal en Ecuador. Mira, de paso, quiero decir lo siguiente. Yo les sugiero a mis amigos del gobierno que le den un mayor seguimiento a sus relaciones con la embajada norteamericana y con los Estados Unidos. Guido, gracias, de verdad. Yo siempre disfruto las conversaciones contigo, pero creo que esta ha sido una de las mejores. Hubo tiempo, para cada tema. Yo le pido a la producción que esta entrevista de Guido la corte por pregunta. Vamos a cortarla por pregunta, porque hay que explotarla por pregunta. Y la colguemos así. La próxima vez que ustedes me inviten, invítenme para un tema más distendido. Porque estamos, maestro, estamos en el umbral de diciembre. Vamos, y yo pienso que este país necesita también que nosotros hablemos de salsa, merengue.
Ya no hay juego aquí. Sí. Deberíamos ir a ver los muchachos. No, la próxima, ok, vamos a hacer un acuerdo. La próxima ventana es en Panamá. Vamos para allá. En A la ver la segunda selección. semana de febrero. La Allá, selección de baloncesto mayores. Además, así conocen la comunidad dominicana en Panamá, que es grandísima. Claro. Grandísima. Vamos para allá. No vamos Que para yo espero que Señores. las autoridades la reciban bien. Ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. No vamos para Panamá.